gracias por servirme de modelo para la entrevista sobre matemáticas en la antigüedad o matemáticas en la época antigua. ¿Qué nos podría usted decir sobre esto? Muy buenas noches, Juan Pablo. Bueno, pues te vamos a colaborar haciendo un video para que lo presentes y vamos a hablar de la matemática antigua, de lo que influyó en la época antigua, en cómo se hacía los trueques, cómo se hacía el cambio de tribu a tribu, y ahí es donde la matemática empezó a influenciar en lo que viene siendo desde la antigüedad hasta ahora. Matemáticas se puede suscribir a épocas que ni siquiera existían los números, hace miles de años, y pues necesariamente tendría que ubicarse en la geografía de las primeras civilizaciones que tuvieron su desarrollo precisamente allí por razones obvias, eh, manifestando las matemáticas, y ellas se fueron desarrollando. Uno de los primeros lugares que científicamente parece ser la cuna de la matemática geográfica fue en la India, que hubo importantísimos desarrollos matemáticos. No obstante, no fueron los únicos lugares del mundo donde se desarrolló la matemática. Es muy fácil, muy fascinante empezar a imaginarse uno cómo sería, por ejemplo, los negocios en aquella época, que no existía el número, el 0, el 2, el 5, el 4, y que no existía prácticamente la numeración como hoy la conocemos, que es que hoy asumimos que siempre ha existido. Nosotros pensamos que porque los números están ahí, no nos detenemos a pensar la existencia de la civilización, porque los números, igual que las letras y los signos, son construcciones humanas. Estas construcciones humanas requirieron mentes disciplinadas, inquietas y mentes que plantearan diferentes problemas y diferentes para resolverlos. Ahí ya terminamos una parte. Pero para complementarte ahí, profe, de pronto te diría algo, pues hay una época babilónica donde pues se han encontrado muchos hallazgos, muchas tablillas que demuestran también que en la antigüedad pues no se usaban los números como ustedes nos están manifestando, sino que se usaban como los símbolos, como rayitas, como conjunto de numeraciones reflejadas en rayitas, en triángulos, en cosas así que nos hacen ver que ellos de pronto tenían otro sistema numérico, pero ya con la nueva tecnología se ha descubierto de que son semejantes a las que tenemos hoy en día. Si un pastor de ovejas o un criador de caballos, de cabras, de vacas, le nacían 2 vacas, 3 vacas, 5 vacas en el mes, en el año, el hombre tenía 50, 60, 100 vacas, ¿cómo haría para contabilizar esa cantidad que tenía? ¿Cómo haría el cosechador de maíz para verificar que tenía 10 toneladas, 10 toneladas, 20, 50 toneladas de maíz? Esa necesidad primaria que tiene el hombre de contar, esa necesidad primaria hace que aparezcan los números del 1 al 9. Y esos números del 1 al 9 que nacieron de la necesidad del hombre de contar con los números naturales, muchos hace miles de años después
aparece después el 0. El número 0 viene a formar los 10 dígitos que conocemos hoy, pero que en realidad ocurrieron miles de años para que ocurriera. Pero fue bien importante. Es así, pues, cuando empezamos a pensar que en el desarrollo de los pueblos, cuando el hombre fue nómada, inicialmente fue el hombre nómada, cazador y recolector, no se aposentaba en ningún lugar. Con el descubrimiento de la agricultura, el hombre empieza a ver que la necesidad de asentarse en un lugar, por lo menos a esperar que la cosecha diera su fruto. Y en ese proceso, cuando el hombre hace eso, empieza a tener, porque si el hombre cultiva maíz, el cultivo maíz le va a dar una cantidad en bultos. Y resulta que hay otros cazadores. Los cazadores cazan animales, cazan carne. Y los otros hacen la labor del cultivo. No pueden, por razones obvias, irse a cazar. Y el que está dedicado a la caza, caza, y de alguna manera, y eso que él trae, lo necesita la carne. El cultivador, a su vez, el cazador necesita del cultivo. Y entonces ahí es donde empiezan a hacer los trueques. Pero ¿cómo serían los trueques? Uno a uno. Por ejemplo, te cambio este venado por un saco o 2 sacos de maíz. Pues es un tema que había que pensar cómo hacer el trueque para empezar a hablar numéricamente. Pues ya implicaba una unidad, 2 sacos de maíz por un becerro. Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos, por servirme como modelo para esta entrevista. Creo que de pronto te utilizaré en otra ocasión. Muchísimas gracias. No hay ningún problema, pues aquí estoy para servirle. Siempre vas a estar contando con mi presencia cuando necesites algún trabajo. Pues de igual manera te felicito porque querés salir adelante, porque querés estudiar, porque querés ser una persona de bien para la humanidad. Ojalá que lo que aprendas aquí tú lo transfieras a otras personas. Esa es la idea. De todas maneras, yo también estoy muy agradecido que hayas contado conmigo. Muchas gracias.